La crítica de Adam Smith al sistema mercantilista conduce, a través de la riqueza de las naciones, a la propuesta del orden que él considera el más creativo, justamente de la riqueza de las naciones. Y lo encontramos en distintas partes, les leo solamente un párrafo. Eh, Proscritos enteramente todos los sistemas de preferencia o de restricciones, no queda sino el sencillo y obvio de la libertad natural, que se establece espontáneamente y por sus propios méritos. Todo hombre, con tal que no viole las leyes de la justicia, debe quedar en perfecta libertad para perseguir su propio interés como le plazca, dirigiendo su actividad e invirtiendo sus capitales en concurrencia, con cualquier otro individuo o categoría de personas. Esa es su propuesta, el orden natural, la libertad de la gente para dedicarse a lo que quiera, pero, por supuesto, respetando la ley. Esa es una premisa absoluta. Una premisa que él no nombra, pero que por supuesto está detrás de todo esto, respetando una moral, unas costumbres, hay una ética detrás de todo esto. Y eso es lo que llevaría, según Adam Smith, al orden espontáneo más productivo que pudiéramos pensar. Eh, Importante, libre competencia. Cualquier forma de monopolio deforma y contradice este tipo de sistema de libertad natural. Por lo tanto, hay una serie de premisas: legalidad, moralidad, apertura para que haya competencia, y dándose eso en ese marco, indudablemente, piensa Adam Smith, que el orden más productivo, que más incrementa la riqueza de la nación, del conjunto, es el orden de la libertad natural, ese orden espontáneo que logra, sin proponérselo, como ya lo dijimos, los mejores resultados. Ahora bien, cuando uno dice esto, no se vaya a pensar que Adam Smith es una persona... Hay dos cosas que hay que evitar. Adam Smith es pro mercado, pro libertad económica, pero no es pro business. Él no está por los empresarios ni por los comerciantes. Más aún, él dice, y lo repite en varias partes de la riqueza de las naciones, que apenas pueden los productores, se coluden para lograr mejores precios, monopolios, lo que sea. Por lo tanto, y esta es una posición liberal muy importante. Los liberales somos pro mercado, pro libertad económica, pero no somos pro negocio, ni negociante, ni empresario. Todo lo contrario. Como todo poder, el poder económico también debe estar sometido a control, debe ser limitado, y aquí la competencia es muy, muy importante. Por lo tanto, una cosa es ser pro mercado, pro libertad económica, y otra totalmente distinta, que puede conducir a lo contrario, es ser pro empresarios, porque ellos perfectamente, si pueden, y eso Adam Smith lo ve con toda claridad, van a coludirse para lograr mejores condiciones. Pero al hacer eso, van a romper con este orden natural que crea más riqueza para todos. De hecho, en La riqueza de las naciones, él llega a decir que los principales promotores del sistema mercantilista, de las preferencias, de todo aquello que era esas regulaciones del Estado, más incluso que los estados, son los propios comerciantes, son los propios fabricantes, buscando, al coludirse con la política, establecer posiciones de privilegio y monopolio. Por lo tanto, muy, muy importante distinción. La segunda, igualmente importante. Una cosa es proclamar esta idea de la libertad y de la espontaneidad en el orden económico, y otra cosa muy distinta es decir que no, el Estado no tiene ninguna función. Smith es en absoluto un pensador anti-Estado. Todo lo contrario. El Estado es absolutamente necesario, como lo era para Locke, como es para la tradición liberal en su conjunto, pero limitado a sus funciones propias. ¿Cuáles son estas funciones según Adam Smith? De eso trata el libro quinto de La riqueza de las naciones. Y en su lógica estricta nos va diciendo uno por uno cuáles son las tres
funciones que él considera esenciales del Estado, o del soberano, como él dice. Ese es el concepto que él usa. Dice, la primera obligación del soberano, que es la de proteger la sociedad contra la violencia y de la invasión de otras sociedades independientes, no puede realizarse por otro medio que el de la fuerza militar. Primera tarea del soberano del Estado, protegernos de la eventual violencia de otras naciones. Es lo que en alguna clase llamamos la defensa de la libertad como conjunto o colectiva. Y para ello no hay alternativa que el uso, la preparación de una fuerza militar capaz de contrarrestar esa eventual fuerza militar que puede estar contra el Estado propio. Esta es la primera, la defensa. Es la primera función del Estado según Adam Smith. La segunda función es aquella que se refiere, siguiendo mucho la tradición de John Locke, a la justicia. Y dice así, el segundo deber del soberano, que consiste en proteger, hasta donde sea posible, a los miembros de la sociedad contra las injusticias y opresiones de cualquier otro componente de ella, o sea, el deber de establecer una recta administración de justicia, implica dos clases diferentes de gastos, y después va a detallar qué tipo de gastos son los necesarios para cumplir esta segunda función del Estado, la administración de la justicia. Estas son las cosas que John Locke destacaba mucho, la creación de un poder judicial que nos permite resolver los distintos conflictos que aparezcan en una sociedad libre, y la primera, la defensa. Sin embargo, aquí aparece una tercera función, que hay que considerarla con atención, porque abre una perspectiva muy distinta de la que habitualmente se puede tener de Adam Smith. Y dice así, parte tercera de la riqueza de las naciones del libro quinto. La tercera y última obligación del soberano y del Estado es la de establecer y sostener aquellas instituciones y obras públicas que, aun siendo ventajosas en sumo grado para toda la sociedad, son, no obstante, de tal naturaleza que la utilidad nunca podría recompensar su costo a un individuo o a un corto número de ellos. Y, por lo mismo, no debe esperarse que éstos se aventuren a fundarlas ni a mantenerlas. Esto abre una puerta, como yo digo, bastante inesperada. Es lo que habitualmente se llama el fracaso del mercado, donde la iniciativa privada o la libertad económica no es capaz de dar respuesta a ciertas, como dice Smith, obras o instituciones necesarias para el bien común. Por lo tanto, Smith no se cierra a una intervención del Estado que vaya más allá de la defensa o de la defensa de la legalidad a través de los tribunales, sino que abre la puerta para tareas necesarias para el bienestar social que no se resuelvan por la iniciativa privada. Él, en su obra, continúa este hilo de argumentación y establece cuáles son, a su juicio, esas obras públicas, esa intervención del soberano que es justificada y necesaria para que funcione una sociedad libre. Y lo que dice ahí es lo siguiente. Después de las instituciones y obras públicas necesarias para la defensa de la sociedad y de la administración de la justicia, por supuesto que hay una cantidad de gastos públicos, por lo tanto impuestos necesarios para construir tribunales, formar ejércitos, jueces, etc. Dice lo siguiente, fuera de ellas, las principales son aquellas que sirven para facilitar el comercio, hablaríamos de infraestructura, por ejemplo, el comercio de la nación y fomentar la instrucción del pueblo. La educación
como tarea pública. Este es un punto fundamental, muy desarrollado en la riqueza de las naciones y con una motivación que vamos a tocar porque es muy importante. Por lo tanto, el Estado debe realizar tareas que nosotros llamaríamos pro mercado, pro libertad, pro igualdad de oportunidades, podemos llamarla de muchas maneras. Por ejemplo, aquellas que implican construir medios de comunicación, formas de facilitar el intercambio, pero también esta función muy importante que es la de apoyar la instrucción del pueblo. Él sabe que la instrucción de las élites siempre está asegurada porque tienen recursos y invierten en eso, pero la instrucción más general es una cosa que el Estado debe hacer. Smith no habla de otras cosas, pero en términos puramente teóricos, él abre la puerta para una intervención estatal que podría ser muy amplia. Suena contradictorio, pero es así, si uno lee estrictamente la riqueza de las naciones. Por lo tanto, Smith está bastante lejos de ser un liberal de esos que solamente dicen el mínimo en defensa o en tribunales y el resto privado. No, Smith no tiene esa idea. Y como yo les decía, una de las tareas que él considera legítimas y fundamentales, no solamente legítimas, del Estado, es esta que tiene que ver con la instrucción pública. Y esto parte de un análisis extremadamente interesante y crítico que Adam Smith realiza en esta misma parte de la riqueza de las naciones, del impacto del desarrollo que él está viendo en su entorno y de la división del trabajo. O sea, aquel principio que él pone como el que crea la riqueza, también tiene un efecto negativo. En ese sentido, Smith no es ningún apologeta del mercado. No, Smith es un hombre que observa las luces y también las sombras. Y cuando ve sombras, dice hay que intervenir. ¿Y cuál es la sombra de que estoy hablando? Y digo, bueno, no yo, de que habla Adam Smith largamente. Dice lo siguiente. Con los progresos de la división del trabajo, la ocupación de la mayor parte de las personas que viven de su trabajo, o sea, la gran masa del pueblo, se reduce a muy pocas y muy sencillas operaciones. Con frecuencia, una o dos tareas. Y continúa. Un hombre que gasta la mayor parte de su vida en la ejecución de unas pocas operaciones muy sencillas, casi uniformes en sus efectos, no tiene ocasión de ejercitar su entendimiento. Pierde así, naturalmente, el hábito de aquella potencia y se hace todo lo estúpido e ignorante que puede ser una criatura humana. Fíjense las palabras. Todo lo estúpido e ignorante que puede ser una criatura humana. Un bruto, un embrutecimiento. Es decir, el progreso que genera tanta riqueza genera también embrutecimiento. Este es Adam Smith, este no es Karl Marx, este no es un socialista, no, este es Adam Smith, observador de esa realidad que él ve con tan buenos ojos también. Y continúa diciendo, aún en las sociedades más civilizadas y progresivas, ese nivel de embrutecimiento es el nivel a que necesariamente decae el trabajador pobre, o sea, la gran masa del pueblo. A no ser, fíjense, que el gobierno se tome la molestia de evitarlo. Este es Adam Smith, esta es la riqueza de las naciones. No cierra los ojos frente a un problema evidente y llama a la intervención pública para solucionar un mal terrible que es el embrutecimiento de la gran masa del pueblo en función de producir la riqueza que la división del trabajo es capaz de producir. En sus análisis él llega a decir incluso de que el embrutecimiento es tal que Gran Bretaña está arriesgándose a quedarse con un material humano
tan deteriorado que ni siquiera va a poder tener soldados para sus ejércitos, porque el nivel de embrutecimiento es tal que ni siquiera esos obreros van a poder desarrollar una función de soldados en una eventual guerra. Por lo tanto, él dice, estamos poniendo en peligro la subsistencia de la nación si no emprendemos desde el soberano del Estado una intervención para remediar este problema. Y propone una serie de soluciones, la creación de escuelas en cada parroquia. Muy inteligentemente él dice que el esfuerzo debe ser puesto, por supuesto, por el Estado, pero también sería bueno, dice, cobrarle algo a los mismos que participan en la educación, porque siempre es bueno que aquel que obtiene un bien tenga, aunque sea un pequeño derecho a reclamar, a exigir. Y ese derecho lo da cuando uno paga algo. Por lo tanto, él busca las formas más inteligentes de realizar esta intervención sin despojar a la gente de todo poder. El poder, por último, que da a pagar una pequeña cantidad. Él no quiere puramente súbditos que reciban algo, con la idea del estado del bienestar, ese que da, pero no pregunta y claro, no cobra nada, pero tampoco da la libertad ni el derecho al reclamo. La gente tiene que dar las gracias porque está recibiendo algo. Smith no quiere eso. Tiene mala experiencia de ese tipo de instituciones. Quiere una posibilidad también de la exigencia, pero lo central, lo interesante es esta visión del capitalismo que está surgiendo con este aspecto que a él le produce una fuerte preocupación. Uno podría decir históricamente que el desarrollo que Smith está analizando va sin duda a profundizarse durante largo tiempo. Con la maquinización también hay una serie de elementos del desarrollo capitalista que durante largo tiempo fueron reduciendo, parcializando al ser humano que participaba, justamente como producto de la división del trabajo. Sin embargo, lo que hemos observado en los últimos 30 o 40 años es la tendencia inversa. Hoy día las formas de producir están apuntando de nuevo a darle al trabajador una capacidad más amplia para tomar más responsabilidades. La idea de empoderar al trabajador es muy importante en las empresas modernas. Ya no quieren el hombre parcializado, embrutecido de la manufactura o de la fábrica primitiva. Quieren gente con capacidad de comprender lo que está haciendo en su conjunto, tomar iniciativas, cambiar de lugares, ser creativo, etc. Por lo tanto, el capitalismo está corrigiendo fuertemente esa tendencia a la parcialización del ser humano. Pero no hay que olvidar que durante el tiempo de Smith y largo tiempo después estará siempre presente. Por supuesto que un gran lector de Adam Smith será Karl Marx, que va a repetir todas estas cosas, sacando, por supuesto, consecuencias bastante distintas. Por eso que uno puede concluir, ¿quién es Adam Smith? ¿Es un liberal de verdad? ¿Un socialdemócrata? ¿Un socialista incluso? ¿Que acepta este grado de intervención y los impuestos que hay que aplicar para hacer ese tipo de obras públicas? Yo creo que Adam Smith es un pensador que tiene una amplitud de facetas. Y además una aversión al dogmatismo, al decir así tiene que ser y punto. Una preocupación por la realidad y por el bienestar común que lo lleva a proponer las cosas que yo he leído. Para mí, yo me siento muy identificado con la herencia liberal de Adam Smith. La preocupación por aquello que no funciona bien en un régimen de libertad. La responsabilidad común, por lo tanto, de hacer algo. Corregir especialmente ese tipo de deficiencias, como lo que él hablaba, para mí ha sido siempre muy importante el problema de la igualdad de oportunidades. Esos temas de carácter social para mí son muy importantes y para mí están en la esencia de lo que un pensador como Adam Smith entiende como un pensamiento liberal. Con eso cerramos la lectura de Adam Smith. Vemos que el hombre es extraordinariamente interesante, coherente, lógico, ha dado origen a grandes errores como la teoría del valor trabajo, la teoría objetiva del valor.
ha dado también origen a la posibilidad de ser liberal de varias formas, dependiendo de cómo uno interprete este tipo de pasajes y una parte significativa de su obra. Por lo tanto, es para mí un liberal clásico. Un liberal clásico siempre abierto, no es dogmático. Está preocupado además por los valores morales de la sociedad y por el bienestar de lo que él llama la gran masa del pueblo. Con eso dejamos a Adam Smith descansar en paz de nuevo. La ley, esa es una premisa absoluta. Una premisa que él no nombra, pero que por supuesto está detrás de todo esto, respetando una moral, unas costumbres, hay una ética detrás de todo esto. Y eso es lo que llevaría, según Adam Smith, al orden espontáneo más productivo que pudiéramos pensar. Importante, libre competencia. Cualquier forma de monopolio deforma y contradice este tipo de sistema de libertad natural. Por lo tanto, hay una serie de premisas: legalidad, moralidad, apertura para que haya competencia. Obvio de la libertad natural, que se establece espontáneamente y por sus propios méritos. Todo hombre, con tal que no viole las leyes de la justicia, debe quedar en perfecta libertad para perseguir su propio interés como le plazca, dirigiendo su actividad e invirtiendo sus capitales en concurrencia, con cualquier otro individuo o categoría de personas. Esa es su propuesta: el orden natural, la libertad de la gente para dedicarse a lo que quiera, pero, por supuesto, respetando. Bueno, la crítica de Adam Smith al sistema mercantilista conduce, a través de La riqueza de las naciones, a la propuesta del orden que él considera el más creativo, justamente de La riqueza de las naciones. Y lo encontramos en distintas partes, les leo solamente un párrafo. Proscritos enteramente todos los sistemas de preferencia o de restricciones, no queda sino el sencillo y dándose eso en ese marco. Indudablemente, piensa Adam Smith, que el orden más productivo, que más incrementa la riqueza de la nación, del conjunto, es el orden de la libertad natural. Ese orden espontáneo que logra, sin proponérselo, como ya lo dijimos, los mejores resultados. Ahora bien, cuando uno dice esto, no se vaya a pensar que Adam Smith es una persona. Hay dos cosas que hay que evitar. Adam Smith es pro mercado, pro libertad económica, pero no es pro business. Él no está por los empresarios ni por los comerciantes. Más aún, él dice, y lo repite en varias partes de La riqueza de las naciones, que apenas pueden los productores, se coluden para lograr mejores precios, monopolios, lo que sea. Por lo tanto, y esta es una posición liberal muy importante. Los liberales somos pro mercado, pro libertad económica, pero no somos pro negocio, ni negociante, ni empresario. Todo lo contrario. Como todo poder, el poder económico también debe estar sometido a control, debe ser limitado, y aquí la competencia es muy, muy importante. Por lo tanto, una cosa es ser pro mercado, pro libertad económica, y otra totalmente distinta, que puede conducir a lo contrario, es ser pro